Fue hace aproximadamente 8 años. Estaba durmiendo normalmente, boca arriba, y esto fue inusual. Siempre duermo de lado. Soy la leyenda del espectro del cementerio. Mi leyenda se desarrolla en el Panteón de Guadalupe, en Aguascalientes. Mi propio padre me transformó en un monstruo. Yo formé parte de un oscuro experimento del Área 51. Soy Abigail Wester. Cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que, por su interminable ambición, ne yaparsan yap, aşk ile yap, ne dediğin değil, nasıl dedin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay. Fue hace aproximadamente 8 años. Estaba durmiendo normalmente, boca arriba, y esto fue inusual. Siempre duermo de lado. De pronto, lo único que recuerdo es algo frente de mí, como si algo se acercara a mí rápidamente, y eso me hizo abrir los ojos. Los abrí, vi el techo y la lámpara colgada moviéndose como vibrando sobre de mí. Entonces noté que no me podía mover. Al lado de mí estaba alguien durmiendo. Logré voltear la cabeza y, según yo, comencé a gritarle que me ayudara. Entonces me di cuenta que no podía gritar, ni mover mis brazos, ni nada. Así que empecé a orar mucho hasta que paró de moverse el techo. Yo respiré como si hubiera salido del agua y pude volver a mover mi cuerpo. Me levanté en ese momento para ir al baño y echarme agua en la cara y brazos. Fue muy intenso. Nunca me ha vuelto a suceder. ¿Te suena familiar esto? Esto se conoce como la parálisis de sueño, o mayormente conocido como se me subió el muerte. ¿Por qué pasa esto? Conoce la historia. En México es muy común escuchar la expresión se me subió el muerto, la cual hace referencia a una experiencia angustiante durante el sueño, la cual suele ir acompañada de pesadillas o de la sensación de estar despierto, pero no poder tomar control del cuerpo físico. La sensación puede durar de 1 a 10 minutos. Durante ese lapso puede sentirse desesperación, miedo, ansiedad, opresión en el pecho, falta de respiración, ganas de gritar, etc. También se pueden tener alucinaciones, es decir, ver o escuchar imágenes tenebrosas o tener la sensación de estar despierto. Se trata de la parálisis del sueño, una experiencia que vive la población por lo menos una vez en su vida. Este fenómeno ocurre cuando se está entre dormido y despierto, por lo que hay una dificultad para conectar con los músculos. Dicha etapa del sueño es conocida por los especialistas como llamada MOR y sucede antes del momento de despertar. Cuando un individuo se queda en dicho estado, el cerebro despierta, pero el cuerpo continúa dormido, lo que genera una experiencia disociativa. Debido al tipo de experiencia que se presenta, culturalmente ha generado mitos y leyendas para su explicación. En el caso de México, suele asociarse con la posesión demoníaca de los muertos o de los nahuales, quienes entrarían al cuerpo en el lapso que el individuo duerme. Según algunas creencias, si el individuo no lucha para expulsar al espíritu invasor, podría morir o perder su cuerpo. Esta fue la historia. Soy la leyenda del espectro del cementerio. Mi leyenda se desarrolla en el Panteón de Guadalupe, en Aguascalientes. Al ser el lugar de descanso de los muertos, suelen estar rodeados de relatos de ultratumba, pero mi historia es de las más conocidas. Todo comienza con la construcción de un monumento familiar. Don Jesús Infante fue el encargado de culminar aquella obra, pero a un día de terminarlo, escuchó ruidos extraños y todo su cuerpo se paralizó. Los pelos se le pusieron de punta cuando me vio, pero recibió mi mensaje. El señor Jesús Infante era un conocido cantero del lugar y fue requerido para realizar un trabajo muy importante, pues era para terminar un monumento familiar en el panteón, pero el trabajo debía ser rápido y entregado para el día fijado. Jesús aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio. Se acercaba el plazo de entrega y el cantero estaba nervioso porque aún le faltaba mucho por terminar.
Solo faltaba un día y al ir por un andador a recoger un material escucho ruidos extraños, pero no había nadie en el lugar. Se le enchinó la piel y siguió escuchando ruidos. Las piernas no le respondían y aunque intentaba correr no podía porque sentía los pies de plomo. No podía gritar, no tenía voz. Y al voltear hacia atrás vio un esqueleto que lo iba siguiendo y que movía las mandíbulas haciendo ruidos al juntar sus dientes. Don Jesús seguía caminando y yo lo seguía diciéndole: «Compadécete de mí, mis penas me atormentan en el purgatorio. Tengo años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, que los 12.000 pesos en plata que están al pie de la alacena, en la cocina a vara y media de profundidad, los saque, y de ahí te dé 100 pesos, de los cuales darás 50 al padre de la iglesia para que me haga 3 misas. Y yo te recompensaré dándote el alivio a tu cuerpo, pero si no cumples con mi encargo, no sanarás». Don Jesús no supo qué hacer, al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas, con voz de ultratumba que se dirigía a él, pero de pronto pudo correr y salió despavorido. Al llegar a la puerta del cementerio, juró no volver más a ese lugar, pero como había dejado toda su herramienta en el cementerio, cerca del monumento, volvió al siguiente día acompañado de un amigo al que le platicó lo que le había ocurrido el día anterior. Mientras recogieron la herramienta, todo permaneció en silencio en el cementerio. No se escuchó ni el más leve ruido. Todo era un silencio sepulcral. Después, don Jesús comenzó a estar muy enfermo. Un temblor se apoderó de él, y las piernas poco a poco se le fueron paralizando al grado que no pudo caminar más, y no podía dejar de pensar en lo que le había pedido, por lo que en silla de ruedas pidió dinero y mandó a decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de morir, pues realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado, don Jesús comenzó a sentir alivio, y poco a poco empezó a sentirse mejor, aunque aquel suceso le dejó una huella muy profunda. Y después escucho varias historias del esqueleto que aparecía en el Panteón de Guadalupe y que hacía ruidos con sus quijadas. Mi historia era conocida por todo el lugar. No se habló de otra cosa en mucho tiempo en el siglo pasado en Aguascalientes. Don Jesús no sería el único con un relato similar, pues otros también habrían de encontrarse con dicho espectro, aunque no todos lograron sobrevivir para contarlo. Esta fue mi leyenda. Mi propio padre me transformó en un monstruo. Yo formé parte de un oscuro experimento del Área 51. Soy Abigail Wester, pero puede que me conozcas como Proyecto Abigail. Mi historia empezó en 1948. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense tuvo acceso a documentos secretos de las bases militares alemanas, pero uno de esos documentos destacaría por encima del resto. En él se hablaba sobre el desarrollo de un superhumano. Los alemanes habían documentado experimentos para crear al soldado perfecto, el cual sería más fuerte y resistente que el humano promedio, con una increíble tolerancia al dolor y fiel a sus creadores. Ellos sabían que con un ejército así, seguramente dominarían el mundo. Fue así como esos documentos secretos llegaron a manos de mi padre, el Dr. Albert Wester. Mi padre era el científico más destacado del Área 51, así que el gobierno le asignó la tarea de replicar los experimentos descritos en aquellos documentos. Durante los primeros meses, los experimentos en animales habían sido todo un éxito. Los animales habían aumentado en tamaño y fuerza hasta un 30% por encima del promedio. Al ver estos resultados, mi padre sería presionado a comenzar la prueba en humanos. Si mi padre tenía éxito, este sería uno de los logros más importantes de la historia científica de los Estados Unidos. El dilema es que no cualquier persona podría formar parte del experimento. Los presos o prisioneros de guerra serían descartados, ya que no era buena idea convertirlos en superhumanos. Se necesitaba alguien de confianza. Luego de mucho pensarlo, mi padre me propuso que fuese yo quien se convirtiera en el primer superhumano. Mi padre tenía un gran historial de éxitos en sus experimentos, y yo confiaba plenamente en él. Decidí aceptar. Fui aislada en un laboratorio de máxima seguridad del Área 51. Comenzaron administrándome un tratamiento de hormonas y sustancias altamente clasificadas, alternado con dosis de radiación. A las pocas semanas se podían ver los cambios físicos. El experimento estaba funcionando. Mi masa muscular incrementó, mi mandíbula y dientes también.
Al pasar de los meses, mi aspecto era bastante diferente. Yo comencé a mostrar una actitud agresiva. Mi padre quería detener el experimento, pero lo presionaron a continuar. Aumentaron la intensidad de los tratamientos. Ya yo había sobrepasado un 30% de crecimiento. Mi piel comenzó a arrugarse y había perdido gran parte de mi cabello. Mis dientes crecieron tanto que atravesaron mis mejillas. Al pasar de los meses, yo había perdido la conciencia humana. Era más fuerte que varios hombres, pero mi comportamiento era más similar al de un animal que al de una persona. No podía seguir órdenes, ya que había perdido la habilidad de comunicarme. Tras 2 años de experimento, el gobierno lo consideró un fracaso y decidieron dejar de financiarlo. Mi padre, al ver lo que había hecho conmigo, decidió abandonar este mundo, pero dejó una nota pidiendo que me mantuvieran con vida. Él esperaba que yo pudiera volver a mi estado original algún día. Al gobierno no le importó y al ver que no me podían usar, decidieron dejar de alimentarme para matarme de hambre. Pero lo único que lograron con eso es que yo rompiera las puertas del laboratorio y escapara al desierto de Nevada. Desde 1950 nadie me ha vuelto a ver. Pero se dice que la máxima seguridad que tienen las instalaciones del Área 51 fueron colocadas por temor a que yo regresara a tomar venganza. Hay quienes creen que mi historia es una leyenda, pero a veces la realidad supera a la ficción. Cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que, por su interminable ambición, fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes, como él, tienen deudas pendientes con el diablo. Soy el Charro Negro. Conoce mi historia. Provengo de una familia humilde. Mis padres, aunque me amaban, nunca pudieron cumplirme mis caprichos. A mí siempre me gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarme unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de mi inagotable pobreza. Tiempo después, murieron mis padres. Al quedar solo, la miseria aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría mi vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo conseguí, pero finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco mi juventud comenzó a despedirse. De repente me cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía mi pecho y apenas me dejaba respirar. Nadie me quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no me había gastado. Emprendí un viaje durante la noche para que nadie me viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero, como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. Desde entonces, fui condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche, algún viajero, traicionado por su avaricia, tome mi lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Esta fue mi historia,